¿Y dónde estamos hoy en día a nivel de tratamiento? Tenemos un grupo de pacientes que definitivamente no requieren tratamiento. Primero, los que tienen la función eréctil conservada. Segundo, los que tienen la función eréctil conservada con dudas, porque por ahí es una disfunción del deseo y tenemos que evaluar bien de qué se tratan. Y aquellos que sí tienen disfunción eréctil, pero que en ese momento de la consulta no desean tratamiento. Todos estos sin tratamiento. ¿Quiénes requieren tratamiento? El resto. ¿Cuál es el mensaje? No olvidar el abordaje psicosocial de los pacientes, pero quiero acá enfatizar que con el tratamiento oral con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el rango de eficacia terapéutica va del 60 al 82, de acuerdo al tipo de abordaje que se haga del paciente. Y esto aumenta o baja en grado muy significativo, fíjense este rango. Y el triángulo de las otras opciones será mayor o menor de acuerdo a estos valores. Hay una correlación inversa entre la potencia sexual y los valores de hemoglobina glicosilada. Indudablemente la disfunción eréctil en diabéticos tiene que ser un abordaje interdisciplinario, un control de la diabetes, los verdaderos cambios de hábitos. Acá están los resultados con los inhibidores muy conocidos por ustedes y queda en los últimos tiempos, sé que Perú tuvo el honor de ser el primer país que lanzó el tadalafilo de consumo diario de 5 miligramos y en este trabajo que fue publicado en el Journal of Sexual Medicine en el 2008 se ve la respuesta positiva con el tratamiento en esta población tan difícil de diabéticos. No hay que olvidar las terapias breves, los verdaderos cambios de hábitos. Y esto de los cambios de hábitos, fíjense, los sedentarios pueden reducir el riesgo de disfunción eréctil con caminatas enérgicas diarias de 3 kilómetros. Y el momento grato de algunas conclusiones para llevar a casa. El abordaje integral nos permite detectar enfermedades en una etapa preclínica. Todo esto significa definitivo un beneficio para los pacientes y una reducción de los costos de tratamiento. Los profesionales deben preguntarse qué hay detrás de la consulta por disfunción eréctil. Si nos llega a atender este Superman que está con la copa de alcohol y el cigarrillo, además de esto tenemos que evaluar si tiene obesidad, síndrome metabólico, insulinoresistencia, hipogonadismo. Evitemos aplicar esta falsa ecuación y, entre otras cosas, midamos la cintura, pesemos, hagamos los análisis de laboratorio. Y desde la medicina sexual tenemos que dirigirnos a los profesionales que atienden pacientes diabéticos para que hagan la detección, para que investiguen la vida sexual de ellos. En la práctica nuestra de la medicina sexual tenemos que evaluar los pacientes diabéticos no diagnosticados y los estados prediabéticos y aportar con la prevención. Desde ya que ningún profesional de ninguna especialidad, ni siquiera los urólogos, están obligados a atender las disfunciones sexuales. Pero el que lo hace, que lo tenga integrado en todos estos conceptos, porque en definitiva el objetivo final es la calidad de vida de nuestros pacientes. Y tal cual dijo el presidente de esta sesión, vamos a seguir con el siguiente tema, que es otra población complicada, que es la de la recuperación en los pacientes con cáncer de próstata que han sido tratados. Aquí personalmente tengo un asesor que es mi sobrino en la vida real, con el cual compartimos los colores de uno de los clubes Reyes de Copas, y él me preparó toda esta charla. Yo les doy después el email, si le quieren hacer alguna pregunta se la van a hacer a él, porque no tengo ni idea. Pero sí les puedo decir que en este tablero de la vida tenemos el paciente por un lado, el diagnóstico y los tratamientos de cáncer de próstata. La inmensa mayoría de los profesionales se dedican al mantenimiento de la vida, exclusivamente. Pero hay que insistir en lo que se trata de la calidad de vida de estos pacientes. Y dentro de la calidad de vida, sin duda la sexualidad es uno de los parámetros más trascendentes. Y en todo esto hay un antes, un durante y un después. En general, los pacientes nuestros que son latinos viven el diagnóstico de un cáncer de próstata como una sentencia de muerte. Y es muy difícil
insistir ante el diagnóstico, ante la biopsia, ante las posibilidades terapéuticas, insistir en la trascendencia de lo que es la vida sexual futura, y a veces el paciente lo mira a uno como que uno está desproporcionado al hablarle de sexualidad después de haber hablado del diagnóstico de cáncer. Estas son las principales disfunciones sexuales, donde el 20 al 90% es la presencia de disfunción eréctil, otras trascendentes y una que a veces olvidamos, que es el acortamiento peniano. Sin duda que estos pacientes que van a la cirugía, a la prostatectomía radical, son pacientes únicos, porque no son como los otros de la misma edad que gradualmente pierden la capacidad eréctil, sino que lo pierden en forma brusca inmediatamente después de la cirugía, y son por lo tanto pacientes únicos. Pero el médico le explica, se lo va a operar, se le va a hacer la preservación de los nervios, etcétera, etcétera. Pero el paciente se pregunta, si me realizaron la conservación, ¿por qué tengo disfunción eréctil? Si estoy continente, ¿por qué tengo disfunción eréctil? La disfunción eréctil significa que estoy más grave de lo que era antes de operarme. Y sin duda que a medida que pasa el tiempo y los parámetros de estabilidad de la enfermedad dentro de los parámetros de curación, valga la redundancia, el paciente va queriendo recuperar sus otras funciones y la disfunción sexual se transforma en más trascendente. La recuperación eréctil tiene todos estos elementos que influyen en sentido favorable: la preservación nerviosa, el estado preoperatorio, la utilización o no de bloqueo hormonal, la edad, la hemodinamia eréctil posoperatoria, la experiencia del cirujano, sin duda, y las comorbilidades. Y el triángulo de la fisiopatología está dado por el daño vascular, con aquellas arterias accesorias, el daño nervioso y las alteraciones del músculo liso cavernoso. Con relación a la oxigenación de los cuerpos cavernosos, podemos decir simplemente que en estado de flacidez el pene se comporta como una gran vena, con valores bajos de PO2 y se favorece el proceso que concluye en la fibrosis y el escape venoso, mientras que el pene en la erección se transformaría en una gran arteria, con todos los elementos favorables de la oxigenación para mantener íntegramente su capacidad del músculo liso cavernoso. En este trabajo, que es curioso, que hizo Diácono, que consiguió hacer 2 biopsias penianas a un grupo de pacientes, preoperatorio y posoperatorio, vio como a los 2 meses había alteraciones con aumento del colágeno y disminución de las fibras elásticas. Las experiencias en los animales nos muestran todas estas alteraciones que conllevan ¿a qué? A una pérdida de la capacidad eréctil, pero con una duda en las ratas, porque todos los experimentos que se hacen en las ratas se hacen las lesiones de los nervios, pero la próstata queda en la rata y todavía no se sabe la influencia. Se lo he preguntado a varios investigadores en ciencias básicas y no se conoce la influencia de la presencia de la próstata en la rata. Y este trabajo, que lo hizo el doctor Becher y lo publicaron en el 2009, muestra cómo la resección bilateral o destrucción bilateral de los nervios en las ratas con el sildenafil asociado permite una preservación de las caveolas y de la proteína caveolina, que es similar a lo que ocurre en los que son sometidos a la operación fantasma y menos cuando es unilateral con sildenafil.